El tema del que vamos a estar platicando hoy es un tema que pues, se encuentra muy en boga. Estamos a prácticamente unos cuantos días del inicio del Mundial. Es un proyecto que se ha desarrollado en tres latitudes distintas. Es un torneo que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos. Y es una propuesta que fue materializada, o mejor dicho, decidida en 2018, cuando esta propuesta tripartita ganó a la propuesta que habían presentado otros países como Marruecos. Y particularmente hoy les voy a estar platicando acerca de las marcas, las promociones y la publicidad justamente en torno a esta fiesta del fútbol, o también llamado el Mundial de Fútbol 2026. Como ya se los adelantaba, fue en 2018 cuando la FIFA determinó que este Mundial a desarrollarse en 2026 sería llevado a cabo en tres países distintos: México, Estados Unidos y Canadá. Superó la propuesta de Marruecos y particularmente muchos analistas indicaron que la propuesta en conjunto atendía a distintos como rispidades que había, principalmente con Estados Unidos, y Canadá y México entraron al quite con cuestiones particularmente de diplomacia para lograr que esta cuesta deportiva se desarrollara por acá. Y bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando particularmente ahora? Es que el problema no es hablar de fútbol, el problema será parecer un patrocinador oficial sin serlo. Esto tiende a que, según cifras publicadas por Deloitte, serán más de 4.000 millones de dólares los que se generen de derrama económica únicamente en el territorio mexicano. De esos 4.000 millones de dólares, se estima que 562 millones serán para consumo en restaurantes y bares, otros 309 millones serán gastados en transporte y se estarán gastando cerca de 395 millones de dólares en consumo indirecto. Esto quiere decir mercancía, ropas, pantallas, pedidos a domicilio y otros gastos relacionados con el ambiente festivo. En Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, como muchos de ustedes sabrán, habrán estas dinámicas de fan zone, en donde, si bien son ambientes 100% familiares, se estima que alrededor de estos centros de reunión, los bares y los establecimientos comerciales tengan una derrama económica importante, principalmente porque en los recintos oficiales de la FIFA, algunos serán de ambiente familiar y eso nos lleva a estimar que no habrá consumo de alcohol. Entonces, el consumo que se estima para los lugares que están cerca de estos establecimientos, la realidad es que será muy atractivo, será el momento adecuado para tener un negocio cerca de estos lugares. Sin embargo, es ahí donde radica la línea desdibujada de qué podemos y qué podemos no realizar. Y es que la pregunta aquí es la siguiente: ¿puede una empresa hacer una campaña mundialista sin ser un patrocinador oficial? Esto tiende a que desde 2023 a la fecha, la FIFA ha tenido un esquema de patrocinios en los que pues son cantidades, se estima, y este se estima es una cifra de la FIFA, que son cerca de 2.69 mil millones de dólares los derechos que la FIFA, o mejor dicho, el recurso que la FIFA tiene de patrocinadores indirectos. Esto quiere decir derechos de transmisión, derechos de uso de marca, derechos por la generación de experiencia. Y particularmente en México, desde 2023, la FIFA se ha encargado de proteger un sinfín de propiedad industrial. Hablemos de marcas. Esto quiere decir denominaciones, hologramas, inclusive sonidos, que son marcas novedosas en la legislación mexicana. La FIFA las tiene protegidos, y utilizar estos signos distintivos sin estar o sin tener realmente una relación comercial o de patrocinio con la FIFA será realmente lo que nos lleve a ubicarnos en una situación riesgosa. Y lo que tenemos que tener en mente es que no se está sancionando o no se está prohibiendo la pasión y el gusto que podemos tener todos en torno al mundial. Se sanciona la apropiación comercial con apariencia de oficial
justamente de este torneo deportivo. Más adelante estaremos hablando punto a punto de qué estamos indicando, pero es que la realidad es que muchos establecimientos buscarán atraer la atracción de los consumidores, querrán estar justamente en la conversación de qué está ocurriendo con el Mundial, principalmente Guadalajara siendo una de las sedes donde estaremos teniendo distintos partidos del Mundial. Y sin embargo, los establecimientos tienen que tener mucho cuidado con relación a cómo van a estar realizando sus campañas publicitarias y que no se presuma que tienen justamente la obtención de un beneficio a través de la percepción indebida de una asociación que exista con la FIFA. Y esto es particularmente importante porque el pasado mes de abril, el 3 de abril para ser exactos, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, entre otras muchas cosas, y entre estas otras muchas cosas me refiero a que se incorporaron solicitudes provisionales de patentes, esto inspirado en sistemas de protección marcaria como el europeo y el de Estados Unidos. También se incorporaron nuevos términos para los procedimientos de los registros de marca, entre otra serie de reformas. Se incorporó además una nueva conducta de infracción que está contenida en el artículo 386 de esta ley. Más adelante lo vamos a ver, pero lo que busca esta, o mejor dicho, la exposición de motivos de esta reforma, justamente buscaba prohibir la apropiación indebida con eventos masivos. Otro punto adicional que es importante mencionar es que a nivel de la legislación se incorporó a los particulares la obligación, por ejemplo, de que todas las campañas que sean potenciadas con inteligencia artificial serán responsabilidad de los particulares justamente verificar que estas campañas no contravengan o no estén infringiendo los derechos que otros terceros o otras personas ya tienen registrados. Es decir, yo no me puedo excusar diciendo de que utilicé inteligencia artificial para potenciar esta campaña que afectó posteriormente derechos de terceros, sino que más bien es mi responsabilidad y mi obligación verificar que el uso de estas herramientas no infrinja los derechos de una tercera persona. Y ahora vamos a ir justamente a esta fracción que les comentaba, que es la fracción E del artículo 386 de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, que nos dice que la existencia que será sancionado o se reputará como una infracción en materia de propiedad industrial, la existencia de una relación de patrocinio oficial entre un signo distintivo y un evento público o privado o de concentración masiva. Esto quiere decir que como particulares no podemos estar haciendo conductas que hagan presumir al público consumidor que tenemos una asociación comercial con este evento masivo. Aquí, ¿cuál va a ser la consecuencia de que se inicie un procedimiento de declaración administrativa? Es que de acreditarse la comisión de esta conducta infractora, vamos a ser acreedores a una multa que va hasta los 250,000 unidades de medida de actualización, que ya convertido a pesos equivale a poco más de 29 millones de pesos. Esto además de las actualizaciones que podemos estar teniendo por reincidencias, por día de no cesar las conductas de infracción, adicionales a la clausura, al aseguramiento de mercancías, entre otras cosas, que en lo que atañe a los consumidores y principalmente a los proveedores de servicios y de productos, es realmente donde podemos tener una contingencia muy grave. Y es que la realidad, la conducta de la infracción o de adoptar elementos que ya estaban registrados por otras personas no es algo nuevo. La ley desde hace mucho tiempo ya tenía contemplada esta conducta en la que nos decía, ojo, no puedes estar utilizando propiedad intelectual de terceras personas porque si lo utilizas vas a estar cometiendo una infracción. Ahora lo que se está sancionando es aguas con que parezcas o quieras parecer un patrocinador oficial sin serlo. Aquí, por ejemplo, hace algunos años me tocó participar en una estrategia contenciosa en contra de una pastelería muy famosa
que de manera indebida utilizaba una marca de un chocolate de un cliente que era dedicado o era muy buscado por personas diabéticas. Como este chocolate no tenía azúcar, esta pastelería empezó a hacer pasteles diciendo que estaban hechos con este chocolate cuando no tenían la autorización para hacerlo. Entonces tuvimos que iniciar un procedimiento de infracción en contra de esta pastelería para que, en primer término, cesara el uso indebido de esta marca de nuestro cliente, y posteriormente que el INPI le impusiera una multa justamente por estar cometiendo conductas que van en contra de las buenas prácticas comerciales. Y es que enseguida les voy a mostrar cuáles son las consecuencias de esta conducta. Podemos ver en la pantalla que existe una serie de riesgos. El primero de ellos quisiera definir que es el uso indebido de signos de la FIFA, y por uso indebido de signos de la FIFA me refiero a las mascotas, a una serie de combinaciones de colores que veremos más adelante, las denominaciones, y las denominaciones son Mundial de Fútbol 2026, Guadalajara 2026, Monterrey 2026. Es una serie de denominaciones y de signos distintivos que tal vez podemos creer que son de uso libre, sin embargo no. Y utilizarlas de manera indebida nos puede meter en un problemón. Y aquí de manera clara les puse en qué nos podemos meter, que son procedimientos de declaración administrativa que son ventilados ante el INPI, de infracciones, multas y el aseguramiento de mercancías o el cierre de los establecimientos. Otro riesgo que podemos tener aquí es la apariencia de un patrocinio cuando no lo tenemos. Estar nosotros o nuestros clientes o personas allá afuera, estar realizando publicidad que de forma engañosa hagan creer a los consumidores que tenemos una asociación cuando no lo tenemos. Y pues digo, el pan de cada día, no voy a tapar el sol con un dedo, la mercancía no autorizada que la podemos encontrar en un sinfín de establecimientos aquí en la ciudad y en otras latitudes del país, que son desde la playera, la gorra, eh, híjole, me podría animar hasta decir que estampitas de los álbumes, del álbum Panini, y pues el riesgo de reincidencia, obviamente, que esto nos va a llevar a que si se inicia un procedimiento de declaración administrativa de infracción, la reincidencia puede generar que la multa que se imponga por parte del INPI sea mayor. Y aquí es importante también puntualizar que tanto la FIFA como el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde hace meses han sido eh, muy verbales en decir que se va a combatir de manera frontal el uso indebido de marcas en este mundial. Y como lo comentaba, no es para menos, si estamos hablando de que son inversiones de poco más de 6,69 mil millones de dólares, definitivamente quienes tengan inversiones en esa parte van a buscar la forma en cómo garantizar sus inversiones. Y como ya se los adelantaba, no debemos asumir de uso libre las siguientes denominaciones: FIFA, FIFA World Cup, Mundial, Mundial de Clubes FIFA, México 2026 y Somos 2026. Estas denominaciones que estamos viendo en pantalla, yo las coloqué de manera enunciativa. Sin embargo, la FIFA, como ya lo adelantaba, tiene registrada eh, demasiados signos distintivos que van desde marcas nominativas hasta marcas innominadas No, sí, yo también. y otras cosas por el estilo. También aquí es importante mencionar que si queremos conocer más a fondo cuáles son estas marcas que la FIFA tiene registrada, la propia federación tiene publicado un manual de publicidad en el cual refiere cuáles son los signos distintivos que tiene registrado, inclusive la tipografía, y nos establece cuáles son las conductas que estará persiguiendo en caso de que se incurra o se advierta que particulares y principalmente establecimientos comerciales están utilizando de manera indebida. A continuación, podemos ver algunos diseños que también se encuentran registrados, y esto cobra particular relevancia porque estos diseños de repente los podemos ver en el flyer de algún restaurante de alitas, en una publicidad que tal vez podamos tener por ahí en redes sociales. Entonces, sí es importante que si el día de mañana nuestro diseñador o la persona que se encarga de estar generando el contenido para redes sociales o para estar publicitando nuestros productos
nos llega o pretende utilizar alguno de estas combinaciones de colores, pues que tengamos latente que probablemente vamos a incurrir en alguna especie de infracción. Que digo, al final del día será una cuestión de mitigar riesgos, pero que sí tengamos previsto que el uso de estas combinaciones de colores y particularmente de estos diseños implica necesariamente el uso indebido de estas marcas. Y ojo también aquí que el uso indebido de estos elementos distintivos no se limita a las cosas gráficas, sino también a las experiencias y a la comunicación que va a haber de los eventos. ¿Esto por qué? Porque se ha comentado públicamente que con el desarrollo del mundial habrá algunas zonas y algunas experiencias, activaciones que se van a estar realizando en la ciudad, por ejemplo, el fanzón en el Zócalo de la Ciudad de México, también aquí en el centro de Guadalajara, las visualizaciones públicas que vamos a tener y las experiencias premium que vamos a tener si compramos un boleto o si vamos a ir a algún partido, junto con los alimentos y bebidas que podemos estar consumiendo derivado de esto. Adicional, tenemos también por otro lado que los patrocinadores, los aliados y los licenciatarios oficiales de la FIFA, pues tienen una relación comercial, han invertido recursos en eso y generar conductas o generar mecanismos que hagan creer a otras personas que somos nosotros patrocinadores, aliados, licenciatarios sin serlo, pues nos va a ubicar en un supuesto de que el día de mañana nos pueden iniciar procedimientos de infracción. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se realizan este tipo de actividades. Y a continuación les voy a platicar un precedente que ejemplifica de manera muy clara justamente cómo el uso indebido de estos elementos de inicio y tal vez como con una protección alegando que tenemos un registro de marca, nos estamos salvando, pero la realidad es de que nos podemos estar metiendo en un conflicto que el día de mañana nos va a llevar a estar en un procedimiento administrativo con una persona que es propietaria de estos registros de propiedad industrial y el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y el caso del que les quiero platicar hoy es justamente un caso mundialista que ocurrió por allá del 2018-2019 y es el caso de Bon Moró y la Femex Food. Y aquí a modo de chisme lo voy a platicar. En el 2018, durante el mundial que se desarrolló por esas fechas, la Federación Mexicana de Fútbol se dio cuenta que en algunas tiendas de conveniencia se estaban comercializando unas playeras que eran muy similares a los jerseys oficiales de la selección mexicana. Eran unas playeras verdes y había playeras en colores guinda y color blanco. Tenían unas franjas en la parte de los hombros y tenían un logo que inclusive era muy similar al sello o al escudo oficial de la selección mexicana. Esto derivó en que la Federación Mexicana buscara iniciar un procedimiento de infracción de manera paralela a otros procedimientos de nulidad. Y esto derivó porque esta marca que estaba comercializando estas playeras efectivamente tenía un registro de un sello y un logo. Y este logo, de manera ahora sí que a buen lejos, parecía o era muy similar al logo de la selección mexicana. Y la distribución de los elementos de estas camisas era muy similar a los elementos del jersey de la selección mexicana. Es decir, esta persona estaba comercializando sí válidamente una playera con elementos distintivos de su propiedad, pero estaba distribuyendo los elementos de tal forma que las personas pensaban que estaban comprando un jersey oficial de la selección mexicana. Y aquí tengo, y lo pueden estar viendo en la pantalla, una serie de cuestiones. Y es que Bon Moró sí tenía marcas registradas. Y en el análisis podemos decir, y lo blindaba eso, aquí coloqué que no necesariamente porque como lo decía, Bon Moró de manera indebida estaba distribuyendo los elementos de manera tal que hacía creer a las personas que era
un licenciatario y se encontraba autorizado para estar haciendo y comercializando jerseys de la selección mexicana. La conducta que realizó, como lo adelantaba ya, fue que generó confusión en el público consumidor sobre el origen y la relación comercial que se tenía con la Femex Food, porque ellos no habían autorizado el uso de estas marcas. ¿Y por qué es particularmente importante todo esto que estoy platicando? Porque ahora la ley, justamente trayendo o jalando estos conceptos que derivaron del análisis de este asunto, es que ahora sanciona que de manera indebida nosotros, como dueños tal vez de un establecimiento, querramos apropiarnos o generar una ilusión de que existe una, una asociación entre nosotros y la federación, que en este caso es la FIFA, para estar utilizando los signos distintivos de manera indebida. Y perdónenme, aquí sí está blanco y negro, pero los expedientes que digitaliza el INPI se digitalizan a blanco y negro, no lo puede conseguir a color. Y en la pantalla pueden ver en la parte de arriba, era la camisa que estaban comercializando en estas tiendas de conveniencia. Y podemos ver que tiene dos franjas en lugar de las tres franjas blancas del jersey oficial que es fabricado por Adidas y comercializado con el logo oficial de la selección mexicana. Y también podemos ver un logo que tiene una pelota de fútbol, tiene por aquí lo que simila una especie como de escudo y algunos vectores en color negro que contornean la parte del logotipo. Y justamente como ya se los adelantaba, esta marca Bonmoró sí tenía el registro concedido por el INPI. Entonces él decía y lo manifestó en su contestación al procedimiento de declaración administrativa de infracción, es que yo no estoy incurriendo en ninguna infracción porque yo lo que estoy haciendo es válidamente comercializar productos que yo tengo registrados con un registro que es válido y se encuentra vigente. ¿Qué hizo la Federación Mexicana de manera paralela, además de iniciar este procedimiento de infracción? Inició procedimientos para que se declarara la nulidad de estos registros y aquí les aviento un spoiler. Sí, sí concedieron declararon válidas procedentes las nulidades y a Bon Moró le quitaron este registro de marca. Y es que más o menos, digo también a modo de chisme, una vez que se iniciaron los procedimientos de infracción en primera instancia, el INPI le dijo a la Federación Mexicana de Fútbol de que en efecto, Bonmoró está haciendo uso legítimo de su registro de marca, tú no tienes por qué, no están afectando tus derechos, eso en una primera instancia, en instancia administrativa, pero la Federación Mexicana de Fútbol, inconforme con esta resolución, la combatió y fue la sala especializada en materia de propiedad intelectual quien le dijo que tenía que volver a analizar todos los elementos que habían sido aportados en el procedimiento y que era evidente que la distribución de los elementos en la playera que fabricaba y comercializaba Bonmoro eran de tal similitud que efectivamente pueden inducir al público consumidor en una confusión. Y esto es muy relevante, el tema de la confusión y del consumidor, porque estamos actualmente inmersos en la fiebre mundialista. O sea, actualmente, y yo lo estoy hablando a título personal, si veo algo que mínimamente tiene verde y un balón, yo voy a asumir que es publicidad mundialista y con este mismo entendimiento o con esta misma lógica puede haber más personas allá afuera que el día de mañana si ven un lugar que tiene elementos distintivos de la FIFA, van a decir, pues aquí voy a poder venir a ver el partido y van a tener la transmisión en vivo y no va a haber ningún problema. Y esto, pues, como lo hemos sostenido durante lo que llevamos de la sesión, puede generar que iniciemos unos procedimientos de declaración administrativa de infracción. Y a continuación les pongo más o menos cómo se daría la suma o la ecuación de qué elementos pues vamos a estar utilizando y cuáles elementos no vamos a estar utilizando y qué es lo que nos puede derivar en un riesgo de confusión. Y es que como ya lo vimos en el caso de Bonmoró, el uso de colores, ubicaciones, frases, diseño, el momento, el timing, el canal
el producto y el público, si todo esto lo sumamos, vamos a tener o nos vamos a ubicar en un riesgo de confusión. Y al encontrarnos en un riesgo de confusión, va a ser el elemento habilitante para que la FIFA, en este caso, alegando que se están infringiendo sus derechos, van a iniciar procedimientos en contra de las personas que los estén utilizando. Y también, como ya lo adelantaba hace un momento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial va a estar muy al pendiente acerca de cuáles van a ser los elementos que se van a estar comercializando para estar incluso garantizando las mercancías que tengamos por ahí en algún establecimiento. Esto es particularmente importante porque cuando ya aterrizamos la comisión o el inicio de procedimientos de infracción a la vida comercial de muchos establecimientos, nos vamos a encontrar a que el mundial, por ejemplo, va a durar un mes, pero para una empresa va a ser muy complicado el hecho de que por no haber tenido la debida diligencia en auditar, ya sean sus campañas publicitarias, su colocación de productos en el comercio y demás, si se ubicó en estos supuestos de infracción, se inicia un procedimiento de infracción, pues la FIFA se va, pero pues la infracción va a subsistir. Y pues si el día de mañana se declara la infracción y digamos que fue algo en magnitudes muy grandes, que por ahí la conducta fue de tal lesividad que llevó a que el INPI declarara que eran 29 millones de pesos por multa. Híjole, creo que 29 millones de pesos en multa sí puede llegar a quebrar muchos de los establecimientos comerciales que podemos llegar a ver aquí o los que cercanamente podemos tener. Entonces ahí radica realmente la llamada a la acción a que seamos muy meticulosos con el diseño y la implementación de las campañas que vamos a estar realizando. Esto porque, como ya lo sostuve a lo largo de esta lámina, pues el negocio nos va a durar un mes, pero realmente la conducta de infracción que se esté causando, pues va a subsistir, nos vamos a quedar con el problema, la FIFA se va, el mundial se termina y ahí nos vemos aventándonos un litigio primero en sede administrativa, un procedimiento administrativo de infracción y posteriormente teniendo que acudir a los órganos jurisdiccionales a controvertir la resolución que en su momento tenga bien emitir el INPI. Y es justamente de esto que se hace una llamada a la acción, a que justamente cuando se busque hacer una campaña publicitaria, particularmente tratándose de cuestiones de fútbol, tengamos una especie de semáforo y que este semáforo vayamos nosotros midiendo en qué magnitud o qué tanto nos estamos metiendo en la invasión de derechos de propiedad de la FIFA particularmente. Por ejemplo, podemos marcar con un color verde que si en el bar de alitas que acostumbramos a ir colocando un letrero con un balón de fútbol y digan alitas 2 por 1 durante los partidos, pues no vamos a tener ninguna conducta de infracción. ¿Por qué? Porque el balón es un elemento de uso libre, no hay ninguna alusión, no estamos utilizando ninguna de las denominaciones que ya comentábamos al inicio, que son de que alitas durante el Mundial de Fútbol 2026, que ahí ya sí nos podríamos tal vez encuadrar en una conducta infractora. Tal vez en un color ámbar o amarillo nos estaremos ubicando si decimos vive la pasión mundialista con nosotros y utilizamos un balón que tenga visiblemente el logo de Nike o de Adidas y que tenga por ahí las banderas de las sedes mundialistas y una estética genérica o que sea armónica con la que están utilizando o que podemos estar viendo allá afuera en letreros de la FIFA, tal vez ya sería una conducta que lleve a llamar la atención y que se empiece a documentar para en el momento en el que digan, oye, pues esta conducta ya es reiterada, ya estamos viendo que sí existe justamente este dolo, esta mala fe, esta conducta que va en contra de las buenas prácticas comerciales. Tal vez ahí ya la FIFA y particularmente la firma de abogados o los asesores legales de esta federación buscarán
iniciar o convalidar los elementos probatorios que posteriormente serán aportados en estos procedimientos ante el INPI y es donde sí tenemos que tal vez empezar a tener un poco más de cuidado. Y donde sí, ya definitivamente nos estaríamos ubicando en un rojo, y ahí sí ya sería como de que, oye, brother, ya te estás volando la barda, sería en descaradamente utilizar promo Mundial 2026, After Guadalajara 2026, After Monterrey 2026. Ven a vivir el After oficial con nosotros. Utilizar la palabra oficial también es muy delicado. Y si a esto además le ponemos el logo de la FIFA, la copa de la FIFA, la mascota, hacemos concursos diciendo que te vas a ir al ver los partidos con la federación y demás, pues ahí sí ya, o sea, claramente estamos buscando crear una percepción de que tenemos una asociación con la federación cuando no lo tenemos y en gran medida podemos tener la seguridad de que sí puede que lleguemos a tener por ahí tal vez en una primera instancia una carta invitándonos a desistirnos de las conductas, pero en el peor de los casos, pues sí, una notificación en el que nos van a llegar a decir de que, oye, pues sabes qué, este particular está indicando que estás cometiendo conductas que la ley reputa como infracciones a la propiedad industrial y es meternos en un procedimiento que, como ya lo comentábamos hace un momento, pues nos va a llevar a tener por ahí varios puntos de conflicto. Y aquí también quisiera comentarles justamente de que en días pasados y durante la realización de esta presentación, me percaté, por ejemplo, dos casos en los que el primero es de un bar muy famoso para despechados que tiene establecimientos aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, creo que inclusive en Madrid también ya tienen unos por allá. Y los elementos del video es un video que dura poco más de 45 segundos. Aparece Osvaldo Sánchez, pero durante todo el video, si bien te invitan a que vayas a sus establecimientos a ver partidos de fútbol, en ningún momento y por ningún lado se ve ni ninguno de los diseños que mostrábamos hace un momento, ni copas de la FIFA, no se hace alusión en ninguna parte del mundial, únicamente te dicen, ven a ver el fútbol con nosotros y rézale a San Osvaldo y todo va a estar bien. Y la realidad es que sí logran generar esta percepción de que, ok, me voy a ir a este lugar de despechados a ver el fútbol. Y por otro lado, me tocó ver un festival que está publicitando a los talentos y a los artistas que van a traer a través de sus flyers, y en los flyers son una especie de estampa del álbum Panini, donde descaradamente le ponen inclusive el logo de Panini, un holograma de la FIFA, el logo del Mundial 2026 con la copa, y es como de, oye, pues no, no debería de ser así. Y ahí radica justamente la invitación y la llamada a la acción a que circulemos este tipo de información con los equipos que se encargan de la generación de contenido, así como también concientizar mucho a los clientes si estamos de este lado en el que nos estamos o nos encontramos asesorando las campañas legales de estos clientes, en decirle de que, oye, tal vez deberíamos reorganizar el contenido o buscar elementos distintivos, de manera que ya dependerá de la tolerancia al riesgo de cada uno de nosotros, pero sí que en la medida de lo posible vayamos diciendo de que, ¿sabes qué? Pues esta publicidad considero que está siendo un poco más riesgosa, yo considero que hay que moverle por acá, hay que hacerle adecuaciones al contenido para que podamos sí aprovechar de la derrama económica que comentábamos al principio. Estamos hablando que hay un pastel para repartirse cerca de los 4.000 millones de dólares, es mucho dinero, pero sí que justamente en buscar generar una derrama económica y un beneficio para nuestros negocios, pues no estemos metiéndonos en un conflicto que nos va a salir muy caro el día de mañana. Y es que aquí en lo que podemos empezar a concluir ya como puntos de cierre es que mientras más se parezca la campaña a una comunicación oficial del evento, mayor va a ser el riesgo. La invitación es a que sí utilicemos tal vez denominaciones genéricas que giren en torno
al fútbol, tal vez a las ciudades sedes mundialistas, pero que sí mantengamos una distancia muy marcada con los elementos y con los signos distintivos de la federación. Actualmente el INPI pone a nuestra disposición una serie de herramientas de consulta en el que podemos auditar, revisar si los elementos que estamos utilizando están infringiendo algunos de los derechos registrados por esta federación. Podemos nosotros, además, si tenemos alguna confusión en torno a hoy esta denominación, no sé si está registrada, tal vez sí, podemos ingresar, buscarlo de manera rápida y de esa manera, como lo he invitado a lo largo de esta charla, es a, si nuestra tolerancia al riesgo no es muy grande o queremos mantenernos apartados, pues buscar otros elementos que tal vez evoquen justamente en el consumidor esta percepción de que sí hay que ir a comernos un 2 por 1 alitas a un establecimiento determinado, pero que no nos coloquen en una situación que el día de mañana se configure en una vinculación indebida con los derechos que ya tiene la federación protegidos. Y ya como tal vez puntos de cierre, aquí en la pantalla pueden ver un checklist que hice de manera muy breve. Y es que justamente la invitación es que a cualquier campaña que nuestros clientes o las empresas con las que colaboremos el día de mañana se vayan a lanzar, que empecemos a auditar y decir, oye, ¿sabes qué? A ver, esto que vamos a poner en redes sociales está utilizando la marca, estamos utilizando tal vez la denominación Guadalajara 2026 o alguna de otra latitud. No, pues que sí, ok, se está utilizando un emblema. ¿Estamos utilizando la mascota? Pues sí, trofeo, tipografía, demás o frase oficial. Si empezamos ahora sí que como a hacer un quiz de todo esto y marcamos que se encuentra completo, pues sería tal vez un primer indicador de que hay que buscar elementos que nos puedan ubicar tal vez de manera un poco más separada de ese riesgo. Segunda, si la campaña sugiere patrocinio, autorización, licencia o alianza, también es un indicador, es un foquito rojo que hay que prender y hay que mantenernos un poco alejado. Y aquí conviene mucho, y creo que está un poco más aquí adelante también, que en ocasiones, y no sé si les ha tocado a ustedes observarlo, es que se hace la indicación de esta marca y abajo se pone como tributo a o no es oficial o no somos patrocinadores. El hecho de que este disclaimer se encuentre como casi de manera invisible e insuficiente, pues también va a ser una conducta o va a ser un elemento que se puede reputar como pues estás yendo en contra de las buenas prácticas comerciales, ¿no? Otro elemento que hay que cuidar mucho es que si estamos nosotros reproduciendo boletos o tickets de beneficios, asumiendo de que son boletos o que vamos a tener experiencias, es decir, yo me voy ahí en las proximidades del Akron, tengo una carnicería y me pongo a montar una pantalla pública y digo, vengan a ver todos los de la FIFA aquí el partido, pues estoy replicando la distribución de elementos distintivos y de experiencia de un fan zone o de una visualización pública y también nos podemos meter en problemas ahí con la FIFA. La activación cercana a estadios, a la fan zone y las transmisiones públicas, hay que tener mucho cuidado. Esto porque como ya lo comentaba al inicio de la presentación, es mucho dinero lo que la FIFA tiene comprometido en derechos de transmisiones, de experiencias, de marcas, de productos adicionales. Entonces, querernos apropiar de manera indebida de todo este tipo de experiencias, pues sí nos puede colocar, nos puede llevar a un punto de riesgo algo considerable. El disclaimer, que como ya lo adelantaba, pues es indicar que efectivamente no somos patrocinadores oficiales, que no hay una relación de negocio ni una autorización expresa por parte de la FIFA, también para apartarnos un poco tal vez de la conducta infractora y que nuestra área comercial o el equipo de marketing que estemos nosotros auxiliando, asesorando, eh, y con quien tengamos contacto, que justamente le tengamos tal vez el detalle o el detenimiento
para exponerles cuáles son tal vez las denominaciones que estamos advirtiendo que se encuentran registradas. A modo de ejemplo, en unas diapositivas atrás les comentaba el tema de Mundial 2026, Mundial de Fútbol 2026, las denominaciones de las ciudades mundialistas son denominaciones registradas. Y pues todo esto, este checklist aquí que estuvimos mostrando en la pantalla, que lo llevemos a un protocolo de aprobación para que todas las campañas que estén saliendo de nuestros clientes o de las personas que auxiliamos, pues sí cuenten con un respaldo que el día de mañana toquemos madera o cualquier elemento que tengamos ahí a la mano. Si el día de mañana llega a haber un procedimiento de infracción, tener tal vez elementos que nos hagan poder concluir que no estábamos infringiendo o que no estábamos llevando conductas de manera dolosa y que realmente era como el uso de los elementos distintivos en el furor del mundial. Y pues bueno, la conclusión a la que los quiero invitar es justamente a que cualquier campaña que estemos desarrollando o que nos toque auxiliar o revisar, es justamente a que hagamos un estudio de las características que vamos a estar utilizando en estos elementos publicitarios y que pues en medida de lo posible documentemos de forma tal que pues lleve justamente a identificar que la conducta se realizó en estricto apego a criterios comerciales y que pues de ninguna manera tendría a que yo me quiero estar colgando la distintividad que está dando la FIFA a este tipo de instrumentos. Con esto yo estaría concluyendo.